Bien, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en las dos lecciones anteriores y vamos a tratar específicamente de nuevo el caso de un capacitor de placas planas paralelas que ya hemos tratado en las sesiones pasadas. Entonces aquí recordemos que si uno deposita una carga Q en la placa superior, por ejemplo, y una carga menos Q en la placa inferior, entonces hay una cierta energía que equivale al trabajo que nos cuesta cargar este capacitor, y esa energía la podemos asociar, como decía, con el campo que está aquí presente. Esta energía, vimos, se puede expresar como Q cuadrada sobre 2C, donde C es la capacitancia de este capacitor y Q es la carga que hay en alguna de las dos armaduras en valor absoluto. Aunque bueno, como está aquí la Q al cuadrado, da lo mismo tomar la Q o la menos Q. De todas maneras, obtendríamos exactamente la misma respuesta. Entonces, aquí esta expresión que encontramos en la sesión pasada permite calcular la energía almacenada en un capacitor cualquiera, no necesariamente de placas planas, sino que ahí pues habría que sustituir la capacitancia correspondiente y la carga que hemos almacenado, y así entonces, como hay una carga almacenada, hay una energía almacenada. En este ejemplo es fácil determinar cuál es la densidad de energía que tendríamos entonces si imaginamos, como dije, que la energía reside en el campo. Entonces la densidad de energía que vamos a representar por la letra U minúscula va a estar definida como la energía almacenada entre el volumen que ocupa esa energía, y como dije, la energía estamos pensando que está siendo dada precisamente por la presencia del campo. Entonces la energía por una parte es Q cuadrada sobre 2C, y el volumen ocupado por el campo sería el volumen que hay en la región de las dos placas, que es simplemente el producto del área de las placas. Recuerden que estábamos llamando A al área de cada placa y habíamos llamado D a la separación entre ellas, entre las dos placas, así es de que A por D sería el volumen ocupado por el campo. Esto entonces se puede escribir también como Q cuadrada sobre 2AC/D, pero para el caso de un capacitor de placas planas paralelas, hallamos que la capacitancia es epsilon 0 por A sobre D. Por lo tanto, la densidad de energía que habría en la región entre las placas se puede escribir también de la siguiente manera, como Q cuadrada sobre 2AD por la C, que es epsilon 0 A entre D. Entonces, cancelando una D, esto se puede expresar como Q cuadrada sobre 2 epsilon 0 a cuadrada. Por otro lado, en la deducción que hicimos de esta expresión para la capacitancia, vimos que la intensidad del campo eléctrico depende directamente de la carga que hay en cada placa. De hecho, lo que encontramos utilizando la ley de Gauss es que el campo eléctrico que se encuentra ocupando la región entre las dos placas tiene la expresión Q sobre A epsilon 0. Así es de que podemos, en lugar de expresar la densidad de energía en términos de la carga, podemos ponerla en función de la magnitud del campo eléctrico, que en este caso muy especial tiene la misma intensidad en todos los puntos de esta región. Recuerden que estábamos despreciando los efectos de borde, así es de que estamos imaginando como si el campo fuera perfectamente perpendicular a las placas y solamente estuviera confinado a esta región rectangular entre las dos placas. Entonces, con esta expresión para el campo eléctrico, vean que aquí precisamente aparece el cociente Q sobre A, que también aquí lo tenemos al cuadrado. Entonces, en términos de eso, la densidad de energía se puede expresar como 1 sobre 2 epsilon 0 por Q sobre A al cuadrado, que es lo mismo que E por epsilon 0 al cuadrado, y en otras palabras, esto equivale a epsilon 0 sobre 2 por E cuadrado. Entonces, este resultado es muy interesante porque de hecho, como vamos a ver, tiene una validez más general que lo que aquí estamos
viendo. Entonces aquí escribo el resultado. La densidad de energía es epsilon 0 sobre 2 por e cuadrada, y vamos a ver que esta expresión es válida también en otros casos. No vamos a demostrar su validez en forma totalmente general, sino que vamos a ver los otros capacitores que hemos estado tratando, las esferas o los cilindros. Vamos a ver que la misma expresión se aplica en esas otras dos situaciones, con una diferencia importante. En el caso de este capacitor de placas planas, el campo tiene la misma intensidad en todos lados, es decir, esta E es la intensidad que hay en cualquier punto en la región entre las placas, y por lo tanto la densidad de energía que tiene el campo eléctrico en esta región es la misma en cualquier punto que tomemos, siempre y cuando estemos en la región, repito, entre las dos placas. Vamos a ver cómo se modifica este resultado cuando tratamos con una figura geométrica un tanto más complicada, como veremos enseguida. Entonces vamos a tratar ahora el caso del capacitor esférico. Entonces recuerden, aquí lo que tenemos son dos esferas conductoras concéntricas de radios A y B, y en este caso en cada punto del espacio entre las dos esferas, digamos en este punto que se encuentra a una cierta distancia R del centro, aquí en este punto el campo eléctrico tiene una magnitud que depende nada más de la carga que está en la esfera más pequeña. Entonces, si le llamamos Q y menos Q a las cargas que están depositadas en estas dos esferas conductoras, el campo en este punto que está aquí indicado, pues es 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrada. Simplemente recordando que para una distribución esféricamente simétrica como esta, el campo que se produce es como si toda la carga estuviera concentrada en el centro, y eso es precisamente lo que se obtiene de aplicar la ley de Gauss, tomando en cuenta que para esta situación, por la simetría que tiene, las líneas de campo van a ser líneas rectas radiales, y bueno, ya conocemos muy bien esta expresión. Entonces, tomando en consideración que el campo ahora depende de la posición, es decir, si estamos más cerca de la esfera pequeña, el campo eléctrico aquí es más intenso que cerca de la esfera más grande. Entonces aquí vamos a tener una densidad de energía que varía de un punto a otro. Vamos a ver qué pasa si calculamos la energía total. Entonces la energía total sería la integral de epsilon 0 sobre 2 por e cuadrada diferencial de volumen. Voy a explicar cómo es que sale esta expresión. Recuerden, esto que está aquí, hemos concluido en el ejemplo anterior que representa la densidad de energía, y la densidad de energía es una densidad volumétrica, es decir, esta U minúscula, recordemos, es la energía por unidad de volumen. Entonces, si yo tomo esa densidad de energía y la multiplico por un pequeño elemento de volumen, este producto va a representar la energía que hay en una pequeña región del espacio. Si ahora yo simplemente sumo esas energías en cada una de estas pequeñas regiones, lo que voy a encontrar es la energía total. En este caso hay muchos resultados que nos ayudan a calcular esta integral. Por una parte, ya vimos que esto equivale a epsilon 0 sobre 2. Este epsilon 0 sobre 2 lo podemos sacar de la integral, y la e cuadrada sería Q sobre 4pi epsilon 0, que es una constante, por la integral de 1 sobre r cuadrada de b. Pero al igual que en otros ejemplos similares, lo que podemos hacer es dividir el espacio entre una esfera y otra en diferentes capas, y aquí creo que es preferible hacer un dibujo por separado para no agregar aquí demasiados trazos. Entonces piensen ustedes en un cascarón que tenga un cierto radio interior R y un grosor diferencial de R. Entonces esta capa
color verde, sería una de las capas en las que podemos dividir el espacio entre estas dos esferas. Es algo similar a una cebolla, en donde tenemos diferentes capas concéntricas y el volumen de cada una de estas capas, el diferencial de volumen que tendríamos aquí, pues se puede calcular, como ya hemos visto en otros casos, como 4πr cuadrada por dr. 4πr cuadrada es el área de esta esfera interior, y si esa área de la base la multiplicamos por la altura, que es muy pequeña, por eso estamos aquí utilizando este dr para recalcar que este grosor es pequeño, entonces este sería el resultado que nos da el volumen de esta capa. Y de hecho, si ustedes integran esta expresión desde 0 hasta un radio R mayúscula, van a encontrar la fórmula común y corriente para el volumen de una esfera de radio R mayúscula, que es 4/3 de pi por R cúbica, efectivamente. Entonces, esta expresión la podemos sustituir aquí arriba, y con eso la energía que estaría almacenada en el campo, que aquí estaría ocupando esta región, aquí, como dije, el campo es un campo radial no constante, y la energía que estaría allí almacenada en ese campo, pues sería entonces epsilon 0 por q cuadrada sobre 2 por 16 pi cuadrada epsilon 0 al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es desarrollar este cuadrado, y ahora lo que tenemos es la integral de 1 sobre r cuadrada por 4pi r cuadrada por dr. Aquí nada más hay un ligero error que voy a corregir. Este r cuadrada está mal, es un r cuarta en realidad, porque aquí recordemos que el campo eléctrico es esta constante por q sobre r cuadrada, así es de que e cuadrada es una q cuadrada sobre r cuarta. Perdón, ya lo corregí, y lo mismo tengo que hacer aquí. Aquí necesitamos una r cuarta. Entonces esta r tiene que ir desde A hasta B, es decir, el campo eléctrico, recordemos, está ocupando nada más la región entre estas dos esferas. Entonces, donde hay campo es desde r igual a A minúscula hasta r igual a B minúscula. Entonces, esos serían los límites de integración. Lo que queda pues es una integral muy fácil de calcular. Todo eso que está aquí arriba es q cuadrada sobre 32 pi cuadrada epsilon 0. Vean que una epsilon 0 se puede simplificar, pero ahora vamos a tener un factor 4pi adicional que viene de la constante que aquí teníamos, y al simplificar este r cuadrada con este r cuarta queda 1 sobre r cuadrada, y una primitiva de esa función es la función menos 1 sobre r, que hay que evaluar entre a y b. Entonces, simplificando, esto es q cuadrada sobre 8 pi epsilon 0, y quedaría un menos 1 sobre b más 1 sobre a, una vez que evaluamos la función menos 1 sobre r en los extremos. Entonces, esto se puede ahora igualar con la expresión que ya teníamos previamente, y aquí regreso a la parte superior. Recuerden, la energía almacenada en un capacitor es q cuadrada entre 2c. Entonces, esa expresión, que como recalcaba es algo general, se puede aplicar también aquí. Entonces, la u, recuerden, es q cuadrada sobre 2c, así es de que esta u que aquí calculamos se debe de poder expresar como q cuadrada sobre 2c. Y eso entonces implica que una vez que cancelamos la q cuadrada, que es común en ambos lados, y un factor de 2, entonces la conclusión sería que 1 sobre c sería lo mismo que 1 sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre a menos 1 sobre b, o lo que es lo mismo, 1 sobre 4pi epsilon 0 a b menos a, pero como este es el inverso de la capacitancia misma sería entonces 4pi epsilon 0 por ab sobre b menos a. Y ustedes pueden confirmar que esto es exactamente el resultado que obtuvimos en la lección anterior
por otro procedimiento diferente. Entonces esto no prueba todavía que la expresión para la densidad de energía en realidad es válida en general, pero simplemente nos da un argumento más para confiar en que efectivamente esto se cumple, pues no solamente para el caso de un capacitor de placas planas paralelas, sino que también para un capacitor esférico la misma relación se cumple. Sería interesante que ustedes confirmaran que en el caso de un capacitor cilíndrico, que ya tratamos anteriormente, la misma relación se cumple. Así es de que, bueno, dejo aquí para ustedes para que jueguen con todo esto, esa parte que no debe de ser difícil que ustedes la desarrollen. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más numérico, podríamos decir, de estas ideas que hemos estado viendo en estas lecciones que se relacionan con el concepto de capacitancia. Entonces vamos a tratar el siguiente problema, que consiste en esto que voy a plantear a continuación. Vamos a suponer que tenemos un capacitor de una capacitancia conocida, digamos C1 igual a 50 picofaradios. Recuerden, un picofaradio es un microfaradio, o sea 10 a la menos 12 faradios. Entonces tenemos aquí un capacitor con una capacitancia conocida y vamos a suponer que lo conectamos a una batería que proporciona una diferencia de potencial de 20 voltios. Aquí otra vez, como en alguna lección anterior, en lugar de abreviar los voltios con una V, simplemente escribo la palabra completa para evitar confusiones. Entonces tenemos aquí una batería que proporciona un voltaje de 20 voltios y con esa batería cargamos este capacitor. Vamos a suponer que en la placa de arriba queda la carga positiva y la carga negativa queda en la placa de abajo. Recordemos que la capacitancia se define como carga entre diferencia de potencial, así es de que en este caso conocemos la capacitancia, entonces este lado es conocido, y conocemos la diferencia de potencial que estamos aplicando, así es de que la carga que está aquí depositada se puede calcular muy fácilmente. De hecho lo voy a hacer. De aquí podemos ver que la Q sería C por delta V. Entonces aquí directamente podemos calcular lo que valdría la carga que está aquí depositada en este capacitor. Ahora vamos a suponer que desconectamos la batería y este capacitor que ya quedó cargado lo vamos a conectar en paralelo con otro capacitor. Entonces los conductores que previamente habíamos empleado para conectar el capacitor a una batería, ahora estos conductores los conectamos a un segundo capacitor. Entonces vamos a tener aquí el capacitor C1, cuya capacitancia ya era conocida, y aquí tenemos un segundo capacitor cuya capacitancia en cambio no conocemos. Entonces vamos a suponer que una vez que conectamos este capacitor con el segundo, pues lo que va a ocurrir es que la carga que estaba depositada en esta placa ahora va a fluir repartiéndose entre estos dos capacitores, repartiéndose no necesariamente por igual, sino que lo que vamos a tener es que ahora aquí hay una carga Q1, aquí hay una carga Q2, y por la conservación de la carga total que anteriormente se había depositado va ahora a repartirse entre estas dos cargas Q1 y Q2. Vamos a suponer que medimos la diferencia de potencial que hay entre estas dos placas. De hecho, otra vez, la diferencia de potencial que hay para el segundo capacitor es la misma diferencia de potencial que hay para el primero, pero ahora la diferencia de potencial que al inicio eran 20 voltios, ahora cuando conectamos el capacitor cargado con el descargado, vamos a suponer que hay una cierta diferencia de potencial, voy a llamarle delta V final, digamos de 15 voltios. Y de lo que se trata ahora es de determinar cuál es la capacitancia
del segundo capacitor. Entonces, de esa manera, por ejemplo, vean ustedes que si el segundo capacitor ya no fuera un capacitor plano o esférico o cilíndrico, sino que tuviera otra forma cualquiera, este procedimiento que estamos aquí imaginando nos daría una manera de determinar la capacitancia de un capacitor que podría tener cualquier forma, simplemente midiendo diferencias de potencial. Entonces aquí partimos de una capacitancia conocida y vamos a ver cómo podemos determinar la capacitancia de este segundo capacitor, suponiendo que podemos medir la diferencia de potencial que hay al final. Y en este caso estamos pensando que la diferencia de potencial va a disminuir precisamente una vez que la carga se distribuye. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, una forma elemental de tratar el problema es la siguiente. Simplemente jugamos con la definición. La capacitancia C1, la capacitancia, recuerden, es la carga entre la diferencia de potencial. Entonces la capacitancia C1 es la carga que va a tener ahora, que se llama Q1, entre la diferencia de potencial final. Es decir, me fijo en lo que ocurre aquí una vez que ya la carga se ha distribuido, y como la capacitancia no cambia, es una propiedad geométrica del dispositivo, entonces esa capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial, que ya no es el valor inicial con lo que se cargó el capacitor, sino que ahora tiene otro valor aquí conocido. En forma similar, la capacitancia C2 sería la carga que hay entre sus armaduras, entre la diferencia de potencial, pero esa es la misma. Recuerden que estos conductores aseguran que esta armadura y esta armadura, las armaduras superiores, tienen el mismo potencial, y similarmente las armaduras de la parte de abajo están exactamente al mismo potencial. Así es de que la diferencia de potencial que hay en un capacitor es la misma diferencia de potencial que hay en el otro. Esa es precisamente la característica que se tiene cuando tenemos, como aquí, dos capacitores conectados en paralelo. Vean que aquí lo que tenemos es justamente una conexión de esa clase. Entonces la capacitancia C2 sería Q2 entre la delta V final. Bien, entonces lo que quiero determinar es la capacitancia C2. Entonces simplemente reúno las expresiones que tenemos, y lo que hay que hacer es ponerlo todo en términos de las cantidades que en este caso son conocidas. Entonces C2 sería Q2, pero Q2 es Q menos Q1, y la delta V final se puede dejar indicada porque es una cantidad conocida, son 15 voltios precisamente. Ahora, las cargas Q, que era la carga inicial, de hecho aquí la tenemos, entonces aquí lo que me faltó hacer es recalcar que esta carga es dependiente del valor de la capacitancia C1 que teníamos en un principio. Aquí recuerden, este capacitor con el que comenzamos tiene una capacitancia conocida que se llama C1. Entonces la diferencia de potencial inicial que se conoce tiene que ver con la carga inicial y la capacitancia, que no va a cambiar en todo el proceso. Bien, entonces lo que tendríamos es que en lugar de esta Q puedo escribir C1 por delta V, y en lugar de la Q1 puedo escribir C1 por la delta V final. Esta última relación viene precisamente de esta relación. La Q1 sería el producto de estas dos cantidades, y todo eso hay que dividirlo entre la diferencia de potencial final. Entonces esto se escribe así, como C1 por delta V, que es el valor inicial de la diferencia de potencial, menos la delta V final entre la delta V final. Y en este caso las operaciones aritméticas que tenemos que hacer son muy sencillas. La capacitancia C1 son 50 picofaradios. La diferencia de potencial que había en un principio, aquí aparece arriba, son 20 voltios. Entonces tendríamos aquí 20 voltios. La diferencia de potencial al final son 15 voltios entre 15 voltios. Vean que toda esta fracción que aquí va a quedar no tiene dimensiones porque son voltios, voltios, voltios. Entonces se van a cancelar. 20 menos 15 es 5. 5 sobre 15 es un tercio. Entonces el resultado es
que la capacitancia del segundo capacitor, que sería aquí el valor desconocido, sería 50 tercios de picofaradio. Es decir, aproximadamente esto sería algo así como 5 tercios, pues equivale a 1.66, así es de que aquí estamos hablando de 16.6 aproximadamente picofaradios. Entonces, como recalcaba antes, y aquí lo vuelvo a señalar, este procedimiento nos podría servir en un caso real para determinar la capacitancia de un capacitor que pudiese tener una forma geométrica complicada, que no fuera plano, no fuera esférico, no fuera cilíndrico. Entonces, mediante un experimento de esta clase, uno podría determinar cuál es la capacitancia que tiene, simplemente basándonos en una capacitancia conocida, como aquí, y en las diferencias de potencial que existen en un principio y al final. Bueno, espero que el procedimiento haya resultado claro y vamos a ver ahora otro ejercicio que puede resultar un poquito más interesante por el grado de complejidad que tiene. Entonces, ahora aquí recorro lo que tenemos en la pantalla y ahora el diagrama en el que nos vamos a basar es algo como esto que aquí dibujo. Entonces tenemos una batería. Ya anteriormente había señalado que los capacitores se representan en estos diagramas con un par de líneas paralelas de la misma longitud. En cambio, una batería se representa por un par de líneas paralelas, pero una más larga que la otra. Y la convención es que la más larga representa la parte positiva y la más pequeña entonces la parte negativa. Entonces aquí tenemos una batería que proporciona un cierto voltaje, una cierta diferencia de potencial, que suponemos algo conocido, que sería el valor V sub 0. Aquí podríamos darle valores a este voltaje, pero bueno, aquí lo que me interesa es analizar qué es lo que puede ocurrir. Entonces vamos a suponer que esta batería está conectada de la siguiente manera. Estas líneas negras continuas son conductores y vamos a suponer que tenemos aquí un capacitor que tiene una cierta capacitancia C1 y aquí el conductor continúa hasta un par de capacitores que tienen capacitancias que vamos a llamar C3 y C2. Vean que los capacitores C2 y C3 están conectados entre sí en serie y lo que vamos a imaginar es que aquí tenemos un conmutador, diríamos en castellano, o en inglés sería un switch, que equivale al término conmutador en castellano, decía. Entonces, aquí esta línea que he agregado es un conductor que se puede mover. Entonces, en esta posición va a permitir el paso de la carga eléctrica. Entonces, estando así, la batería estaría conectada a este capacitor, que entonces se va a cargar y lo que vamos a tener es una cierta carga que voy a llamarle Q y menos Q, y eso es lo que tendríamos en un principio. Vamos a suponer que al inicio los capacitores C2 y C3 están descargados y entonces al poner el conmutador en esta posición, decía, la batería entonces va a ocuparse de cargar al primer capacitor y la carga que aquí se deposita se puede calcular utilizando la definición. C1 sería igual a la carga entre la diferencia de potencial que se llama V sub 0. Ahora, una vez que este capacitor se cargó, lo que hacemos es mover este interruptor o este conmutador a la otra posición para que entonces permita que la carga eléctrica pase a los otros capacitores, y lo que queremos determinar es qué tanta carga queda en cada uno de estos capacitores. Entonces este sería, digamos, lo que tendríamos en un inicio, y ya un cierto tiempo después, cuando movemos el interruptor,
lo que vamos a tener sería un dibujo como esto que ahora les presento. De hecho, ya la batería poco interesa porque va a quedar desconectada del resto del circuito. Ahora lo que tendríamos es que el interruptor se encuentra en su otra posición. Aquí tendríamos los capacitores que ya habíamos señalado previamente. Aquí, como recalqué antes, aunque un capacitor se represente por un par de líneas paralelas, eso no quiere decir que forzosamente un capacitor tenga que ser un capacitor plano. Puede ser, repito, de cualquier otra forma. Entonces, lo que va a ocurrir es que la carga que originalmente se había depositado en las armaduras de este capacitor C1, ahora esa carga va a poder fluir a través de los conductores y se va a distribuir. Entonces, aquí podríamos utilizar los resultados que ya vimos anteriormente para conexiones en serie de capacitores. Pero, como dije antes, las cosas son tan simples y elementales que podemos desarrollar las relaciones que son necesarias cada vez que las necesitamos. ¿Cuál es la idea? Pues que esta carga que aquí estaba proporcionada por la batería, ahora va a compartirse, y una vez que cerramos aquí el circuito, que la carga puede fluir, lo que va a ocurrir es que aquí vamos a tener una carga Q1, aquí vamos a tener una carga Q2, del lado de enfrente vamos a tener una carga menos Q2, y entonces en esta otra armadura vamos a tener la carga Q2, precisamente porque en un inicio todo esto estaba descargado, así es que si de este lado aparece una carga menos Q2, aquí tiene que aparecer una carga más Q2, entonces eso hace que en esta armadura tengamos una carga menos Q2, aquí vamos a tener una carga menos Q1, y la carga total que teníamos en un inicio, que se llamaba Q simplemente, va a ser igual a Q1 más Q2. Vean que hay consistencia. Esta carga se repartió en Q1 y Q2, y del otro lado la carga menos Q se reparte en menos Q1 menos Q2. Es decir, esta misma expresión se puede obtener analizando lo que pasa en la parte de arriba o en la parte de abajo. Es exactamente equivalente. Adicionalmente tenemos las relaciones que nos dicen que la capacitancia Q2 es la carga que le va a tocar, que se llama Q2, entre la diferencia de potencial que hay entre sus extremos, que voy a llamar delta B2. Similarmente, C3, que es la capacitancia del tercer capacitor, sería la carga depositada en sus armaduras, que se llama también Q2, entre la diferencia de potencial, que voy a llamar delta B3, para recalcar que es la diferencia de potencial que hay entre sus armaduras. Entonces, tal como vimos en la parte anterior, cuando hablábamos de la conexión en serie de capacitores, la diferencia de potencial que hay a través de estas dos armaduras más la diferencia de potencial que hay en este segundo capacitor, esa suma tiene que ser igual a la diferencia de potencial que hay entre las armaduras del capacitor C1. Es decir, que vamos a tener una ecuación adicional que nos dice que C1, la capacitancia del capacitor de en medio, es la carga que le corresponde, que se llama Q1, entre la diferencia de potencial que hay entre sus armaduras, que podríamos llamarle delta B1, pero no tiene caso introducir más símbolos, sino que de una vez podemos ya emplear el hecho de que la diferencia de potencial que hay entre las armaduras de C1 es la suma de las diferencias de potencial que hay a través de los otros dos capacitores. Entonces aquí ya lo estamos tomando en cuenta. Si lo que andamos buscando son las cargas que tienen los capacitores, vean que realmente tenemos dos incógnitas nada más. La carga que tiene el capacitor C2 es la misma carga que tiene el capacitor C3, y la carga original que podíamos calcular si conocemos la capacitancia y la diferencia de potencial original, esa diferencia de potencial se va a, esta carga va a repartirse, como ya dijimos. Entonces todo lo que sigue es un ejercicio de álgebra elemental, es decir, lo que podemos hacer es sustituir lo que corresponde. Entonces lo que tendríamos es Q1 entre
Delta B2 es lo mismo que Q2 entre C2. Delta B3 es Q2 entre C3. Y ahora la Q1 se puede escribir, por ejemplo, como Q menos Q2. Aquí en el denominador podemos factorizar una Q2. Si comparan con lo que hicimos antes cuando tratábamos la conexión en paralelo de capacitores, van a ver que es básicamente lo mismo que aquí aparece. Y esta capacitancia C1 es lo mismo que esto mejor lo escribo así. Recordemos que la Q se puede escribir como C1 por B0. Entonces, en el numerador, en lugar de la Q que tenemos ahí en un principio, puedo sustituir C1 por B0 menos Q2 entre Q2 por 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces, recuerden, aquí lo que quiero determinar es cuánto vale la carga que le corresponde a cada uno de los capacitores, suponiendo que todos los demás valores son conocidos. Las capacitancias vamos a suponer que son conocidas. Aquí simplemente déjenme señalar. Aquí vamos a suponer que la diferencia de potencial es conocida y que las capacitancias son conocidas. Entonces, lo que quiero es poder expresar las cargas finales Q1 y Q2 en función de esas cuatro cantidades que aquí estamos suponiendo como datos del problema. Entonces, aquí lo que sigue es, por ejemplo, es simplemente un problema algebraico, como pueden ver. Lo que tendríamos es que C1 por Q2, aquí simplemente este Q sub 2 lo paso multiplicando al lado contrario. Entonces, eso va a ser igual a C1 por B0 entre 1 sobre C2 más 1 sobre C3 menos Q2 entre 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Noten ustedes que precisamente esta suma de inversos es el inverso de la capacitancia equivalente de estos capacitores que tenemos aquí conectados en serie. Entonces, aquí lo único que hice fue, repito, paso este Q2 multiplicando al lado izquierdo y esta fracción la parto en dos términos para que se puedan agrupar los términos que contienen a la Q2. Entonces, lo que sale de aquí es que Q2 que multiplica a C1 más 1 entre 1 sobre C2 más 1 sobre C3 sería igual a C1 por B0 entre 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Aquí simplemente pongo del lado izquierdo los términos que contienen a Q2. Aquí simplemente factorizo este factor que ahora quedaría en forma común. Y ya de allí se puede ver a qué equivale la Q2 y está escrita en términos de C1, C2, C3 y B0, que como señalaba anteriormente, aquí se supone que son los valores que ya conocemos. Si ustedes gustan, pues se puede escribir esta fracción compuesta como una fracción más sencilla. Esto equivale a decir que Q2 por C1 más, aquí tendríamos para esta suma que aparece en el denominador, a C2 más C3 entre C2 por C3, y del lado derecho algo similar, C1 por B0 entre C2 más C3 entre C2, C3. Ahora, simplificando estas fracciones, esto equivale a decir que Q2 que multiplica a C1 más C2, C3 entre C2 más C3 sería lo mismo que C1, C2, C3 por B0 entre C2 más C3, y por lo tanto Q2 sería esto que escribo ahora. Tendríamos, aquí mejor lo desplazo un poquito para que sea más fácil hacer aquí las simplificaciones que se requieren a continuación. Entonces Q2 decía, quedaría expresado así, como
C1, C2, C3 por B0 entre C2 más C3. Y aquí en el denominador tendríamos C1 más C2, C3 entre C2 más C3. De tal forma que si multiplicamos numerador y denominador por C2 más C3, lo que quedaría entonces es esto, C1, C2, C3 por B0 entre C1 por C2 más C3 más C2, C3. Y ya de esa manera queda una expresión pues un poquito más simple, donde habría que sustituir los valores de los datos que aquí se tienen. De manera similar, otra vez es un problema algebraico muy simple, podríamos determinar lo que vale la carga que se queda en el capacitor originalmente cargado. Vean ustedes que la Q1, que sería la otra incógnita, pues es simplemente la diferencia que aquí está indicada. Así es de que lo que tendríamos, voy a reducir un poquito la escala para que se alcance a ver. Bueno, creo que mejor lo hago aquí en paralelo. Vean ustedes que Q1 sería Q menos Q2. La Q la teníamos ya previamente, es C1 por B0, entonces esto es C1 por B0, menos la Q2, que es justamente lo que obtuvimos aquí más abajo. Entonces esto es lo que queda, C1, C2, C3 por B0, entre C1 por C2 más C3 más C2, C3. B sub 0 se puede factorizar aquí como factor común que es, y ahora las cosas pueden quedar de esta manera: C1 por C2 más C3 más C2, C3, que se puede tomar como denominador común. Y entonces lo que vamos a tener, bueno, de hecho, dando un poquito marcha atrás, lo que conviene hacer es aprovechar que C1 por B0 es un factor común. Vean que aquí aparece C1 por B0 y aquí también tenemos el producto C1 por B0, así es de que mejor lo factorizo. Y entonces lo que va a quedarnos sería simplemente C1 por C2 más C3 más C2, C3, que equivale al 1 que multiplica a este producto, y a eso simplemente habría que restar el C2, C3 una vez que hemos factorizado el C1, B0. Y aquí vean que pues hay una pequeñísima simplificación. Estos dos términos se cancelan y el resultado se puede escribir como C1B0 que multiplica a C1 por C2 más C3 entre C1 por C2 más C3 más C2, C3. Noten ustedes que la fracción que queda aquí tiene unidades de capacitancia al cuadrado entre capacitancia al cuadrado, entonces toda esta fracción es algo adimensional, y las dimensiones de la carga van a ser simplemente las que quedan aquí, que son precisamente las adecuadas, porque tenemos capacitancia por diferencia de potencial que equivale a carga efectivamente. Entonces aquí pues, como dije antes, este problema se podía haber resuelto también tomando en cuenta que los capacitores C2 y C3 están conectados en serie, pero como también ya recalqué, en problemas como estos muy sencillos no es necesario recordar las fórmulas para la conexión serie o paralelo, sino que todos los pasos son tan simples que uno puede ir obteniendo las relaciones necesarias a medida que uno va desarrollando el problema. Entonces, suponiendo, ya para concluir, que B0 y las capacitancias son conocidas, aquí ya tenemos finalmente las expresiones para las cargas que estarían depositadas en los tres capacitores una vez que movemos el interruptor hacia la derecha. Entonces, esa sería pues la expresión final que en este problema nos interesaría obtener. Entonces, con este ejemplo termino esta lección
Todavía hay algunos otros ejemplos que vamos a estar tratando más adelante, todavía con relación al asunto de la capacitancia. Lo que vamos a ver en la siguiente lección es qué es lo que ocurre cuando un capacitor tiene no el vacío entre sus armaduras, sino algún material, como por ejemplo aire o madera, papel, vidrio, algún material aislante que no sea el vacío. Entonces vamos a ver que la capacitancia cambia y vamos a ver por qué lo hace. Y esto nos va a llevar a otro concepto muy importante de la teoría electromagnética, que es el concepto de polarización, como ya veremos con más detalle en la siguiente lección. Bueno, hasta aquí entonces termina esta lección y bueno, espero que todo resulte fácil de seguir. Gracias por la atención y hasta la próxima.